¿Qué onda, chavos? Vamos a empezar con nuestro podcast. Ay, ¿qué ¡Hola, chavos! Hola, chavos. Quise empezar. Ya, ahora Ladies and gentlemen. Nada, ¿Qué ¿eh? tú? No sé. Bueno, pues sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast, bienvenidos. el podcast número 9 del podcast de Breaking Time. ¿Número 9? Sí, es el número 9. Muy bien. Ya tenemos 9 podcasts, así que si no has visto ningún otro y este es el primero, ve y regrésate a ver los otros. No, ve este si quieres. Y luego ve los demás. Sí, este podcast está bueno. Sí, va a estar muy bueno. Va a estar muy interesante. Está muy, pero muy bueno. Bueno, pues comencemos. Vamos al intro. Vámonos. Bueno, amor, pues hemos estado aquí un poco muy intrigados, un poco muy intrigados. Es como así, poquito así. y mucho a la vez. Muy intrigados porque... Si alguien sabe la definición de un poco muy, por favor que nos la escriba aquí. Sí, por favor. Pero sí, hemos estado intrigados, así que hoy va a ser un podcast de preguntas hacia ti. Yo te voy a entrevistar. Okay. Porque nos vas a contar tu testimonio de cómo es que viviste la ansiedad y la depresión y que podamos... Yo creo que va a ser de mucha bendición porque aunque ya me sé la historia, me encanta escucharla porque de verdad cada vez aprendo algo diferente y bueno, pues va a ser un poco raro que yo te haga preguntas que ya me sé, pero yo voy a preguntar. ¿Quién es Eduardo? ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es... ¿Cuándo naciste? Bueno, hay una pregunta que yo vi en un podcast que estaba chido, Ajá, que le preguntaron ¿quién eres? ajá. Y él... Y la respuesta que él dio estuvo chido porque dijo, bueno, ¿quién es Eduardo? No es... Eduardo es un hombre de 20 algo años. Ay, ya. ¿Cuántos años tengo? ¿27 o 26? 26. ¿Verdad? Un hombre de 26 años, ingeniero civil, pero eso no es Eduardo. ¿Esos cuántos años tienes? ¿Esos cuántos años tienes? ¿Sí viste ese Creo que podcast? también vi ese podcast. ¡Ah, gemelo! Conectados. ¡Gemela! ¡Ah! Creo que lo vi anoche. Y yo lo vi en la mañana. ¿Es en serio? Sí, tenemos gemelas. Me debes un chocolate. Dios conectándonos. Me debes una Magnum si nos quieren patrocinar. No, Sí. y que dice, no, yo... Da su referencia de quién es él. Pero yo puedo decir que Eduardo es un hijo de Dios. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Los Ángeles. Los Ángeles. Cantando. Eduardo, para servirle a Dios y usted. Sí, Eduardo es un hijo de Dios, ¿no? Sí, yo también. Ariadne es una hija de Dios. ¡Amor, gemelos! ¡Otro chocolate! Ya me debes dos magnum. Bueno, entonces queremos aprender un poco acerca de cómo fue tu testimonio. Así que, pues cuéntanos cómo fue que inició la ansiedad y la depresión en tu vida. Primero fue ansiedad, ¿no? Pues fíjate que yo siempre fui una persona muy alegre, siempre he sido una persona muy alegre, muy sociable, muy carismática, sencillita, pero carismática. Pero entrando a la universidad pasé unas situaciones bien difíciles, donde en menos de un mes pasé 3 cosas, pero así fuertes. La primera, así rápido, si quieren algo más detallado, pues después me pueden mandar mensaje y llamada o invitarme unos tacos. Pero la primera situación es que pues me asaltaron. Me asaltaron y me dijeron, ya te cargó el payaso. Y yo, ¡ah! Porque me da miedo los payasos, ¿no? Ah, no es cierto. ¿Pero si te dijo eso? No. Sí, me dijo, ya te cargó. Y yo, oh, ay. Y me puso la pistola aquí, yo sentí cuando la cargó y todo. Y me dijo, dame todo lo que traes. Y yo, no traigo nada. No traía nada. Porque en realidad solo me llevaba 50 pesos a la universidad. Porque no había para más. Y me llevaba eso. Y pues entonces yo le doy mi de a 50 así. Y le doy mi teléfono. Pero pues así. Pasó algo muy chistoso, que el señor me regresó mi cartera y yo no tenía monedas y me dio un montón de monedas.
Entonces cuando yo subo a la combi, pues yo dije, voy a aplicar la vieja confiable de bajarme sin pagar, no lo hagan. Pero yo iba a aplicar esa, y en eso pasa el de la combi, porque me asaltaron como a una cuadra de mi casa. Entonces yo dije, si me regreso a mi casa, se va a llevar hasta el cereal que tengo. Sí. Hasta los 3 atunes que me quedan. ¿No? La gran despensa. La gran despensa de 3 atunes Sí. y 2 huevos. Sí, no. Y dije, no me voy a mi casa, mejor me voy a la escuela. Y dije, ¿pero qué hago si no tengo dinero? Pues voy a pagar la combi y todo. Y cuando me subo, lo cuento porque es gracioso. Es chinita porque es gracioso. Y me subo y digo, me voy a la escuela así. Me subo y me bajo sin pagar cuando todos se bajen. Sí. Pero pues hago la parada de la combi y en eso se para el de la combi y me dice, me chifla que me fuera adelante porque atrás estaba todo lleno de gente. Ay, no. Y yo, no, ¿por qué? Ahora, ¿cómo me voy a bajar? Y yo dije, pues, es lo que dice mamá, Dios respalda la verdad siempre. Ajá. Dije, pues me subo, no le hace, me subo y ya le digo que me acaban de asaltar. Ajá. Y me subo y va, y ¿cómo le digo? ¿Cómo se le dice a un señor que no traes por la combi, que vas enfrente? Sí. Ajá. Y empiezo a ver y pues no revisaba mi cartera, estaba buscando entre las mochilas y dije al final, pues vamos a ver si entre las bolsitas Sí. hay una monedita. Y le digo, traigo esto y me acabas de saltar. Pero cuando abro traía un montón de monedas en la cartera, porque a final de todo, Ajá. yo creo que el asaltante vio, si me estás viendo ya te perdoné. Ah, te bendigo, Rociola. No, y yo creo que, porque me dijo, ¿qué más traes? Y yo, pues es todo lo que me dan, no me dan más. Y yo creo que se compadeció y me dio unas Unas monedillas. monedas. Ya, pues, hijote. Ya te dijo, la parte de pobre negro. Y yo ya, pues me subo. Ajá. Y reviso la cartera y traía un montón de monedas. Y yo, gloria a Dios en las alturas. Sí. Va, y ya, le pago, me bajo y le marco a mamá. Pero sí le cansaste de decir que te habían asaltado, ¿no? No, le dije nada, gracias a Dios. Qué vergüenza. Ya sé, qué pena. Como me subí. Pero me dejó aquí poquito dinero. Pero me dejó poquito dinero y le voy a dar 2 pesos de propina. Y pues ya. ¿Dijiste que te llama tu mamá? Le marco a mi mamá y le digo, oye mamá, me acaban de saltar. Y mamá, ¡ah! De todo. Ay, sí, bien. Bien espantada, ¿no? Pero le digo, oye mamá, me acaban de espantar. Me acaban de asaltar, ya me compré un bolillo. No le dije eso. Le dije, oye mamá, me acaban de asaltar, no tengan miedo. Si te marcan, estoy en la escuela, estoy bien, estoy completo. Y pues si te marcan a lo mejor es para extorsionarse porque se llevan mi teléfono. Y pues estoy bien. Y pues mamá en la tarde llega, yo estoy saliendo de la escuela y mamá, estoy en Morelia, Lalo, ¿dónde estás? Y yo, todavía en la escuela, va. Y pues me llevaron un cacahuatouch. Y mi mamá no me quería dejar ahí. Yo le dije, todo va a estar bien, mamá, no va a pasar nada. Yo tranquilo. Dije, esto puede pasar siempre. Y me quedé ahí. Pero como a la semana estaba otra vez en mi casa, yo a punto de bañarme y tenían una puerta de cristal. Y yo siempre, desde ese día, llegaba de la escuela y candado, seguro y todo. Pero teníamos doble puerta. Entonces en la puerta de abajo empiezo a escuchar que se mueve así bien feo. Y yo dije, un perro, porque al lado había una tienda. Dije, un perro, un gato, yo qué sé. Y bajé y era un señor. Ay, no. Así todo pelón, tatuado. Ay, no, qué horror. Como el anillo, todo tatuado. No, hombre. No, hombre. Sí. Y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces yo tenía un machete y salgo y le digo, ¿qué? ¿Qué quieres? Pero en toalla, ¿no? Imagíname. Entonces te acabas de bañar. No, me iba a meter a bañar. Entonces me acababa de quitar la playera y me había puesto la toalla. Y yo salgo con el machete, ¿qué quieres? Y ya en eso, voltea al señor y se va. Pero yo todo el tiempo con el machete dije, no, ¿qué va a pasar? ¿Y van a venir con todos sus amigos cholos? Y empiezas a hacer historias, ¿no? Sí. Tu vida empieza a hacer historias de que no, y va a traer 12 personas y van a venir con machetes. Y toda la noche
yo le marqué a mi papá, se quisieron meter a mi casa y todo, y un show, y mi mamá está, pero ¿estás bien? Y yo sí, pero yo no podía dormir porque ya, yo estaba temblando de la ansiedad, de que miedo, fuera a pasar algo, porque ya me había pasado una vez, entonces yo pensé que era el mismo y que me estaban cuidando. Ah, sí. Entonces, Ajá. pues empecé, no, si se meten, pues yo me brinco por atrás y cuando salgo le pongo el seguro, ya no van a poder salir, le hablo a la policía. Y, no, mejor me brinco a la otra casa y le digo a los vecinos que se metieron a mi casa y que me quieren hacer algo. O les doy unos machetazos y aquí me muero con ellos y un montón de cosas que estuve pensando, Sí, sí, sí. pero que no podía dormir. Y a lo mejor el otro, el que se quiso meter, pues ya estaba bien feliz dentro de otra casa, ¿no? Sí, ya en el caso. Y Ajá. yo chillando. Sí, ajá. Pero después yo lo veo con una cadena enfrente de la calle y pasando. Y yo le marco a mi mamá y le digo, mamá, en verdad, vengan por mí porque está el señor afuera y no sé qué. Pero el señor pasó así caminando con la cadena por enfrente. Yo no sé si era una persona bien o nada más era una persona, pero yo tuve tanto miedo. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que esa vez mi mamá estuvo orando y dice, Señor, por favor, manda algo, una tormenta o algo para que ya se vaya a su casa. Y en eso, pues empezó a llover, pero fuerte. Wow, qué genial. Y mis papás llegaron por mí como a las 4 de la mañana, y pues yo con mucho miedo y temblando y me fui. Y le dije a mi papá, no, ya no voy a vivir en Morelia, es un lugar bien inseguro y no sé qué, y me voy a ir, a Pátzcuaro, me voy a venir todos los días, porque yo quería seguir estudiando. Sí. Pero a los 15, 13 días, mi papá me deja a las 6 de la mañana en donde me iba a ir. Ajá. Y en eso, pues en lo que yo esperaba, que me suben a a un taxi. Me subieron a un taxi unos señores y yo iba en el taxi y yo dije, ya señor, la tercera es la vencida, ya me salvé de 2. Sí. Dije, no, ya la tercera es la vencida. Y iba en el carro así, me acuerdo que me pusieron en medio, y iba el muchacho manejando y iba yo así y decía, acelérale primo, ¿qué? No puede. Y yo, así con bien alto miedo y digo, bueno, somos 2 contra 3 y me asomo y era un muchachillo igual que yo y pues yo dije, pues a lo mejor nos quieren reclutar o no sé, llevar a nada. Y yo iba, señor, pues que si esta es tu voluntad, qué chafa, pero bueno, la acepto. Dije, y pues qué chafa y perdóname pues por mis pecados y pues yo pensé que te servía bien y que no iba a pasar nunca esto. ¿Y por qué me pasa? Pero bueno. Le dije, señor, por favor, que se abra la puerta del taxi, que se caiga uno y que se muera o no sé. Que choquemos. Sí, yo ahora orando, pidiendo que ya no iba a hacer yo nada, porque la vez pasada yo me iba a brincar y todo. Pero esta vez yo le decía, señor, porque íbamos en la carretera, iba bien rápido, y le decía el que iba de copiloto, si puedes o qué, yo me lo llevo. Y yo, señor, por favor, que pase algo y así. O sea, nadie, el copiloto tampoco era parte del... Sí, los 3. Eran mismos. Ajá, eran 3, eran 2 señores al lado mío y uno enfrente. Y el copiloto pues sí era taxista, pues. Ah, ¿y por qué te metieron a ti? Nomás así. Pues yo estaba ahí solito a las 6 de la mañana. Ay, entonces pues yo creo que ahí me vieron y dijeron, este está guapo. Este sí me lo llevo. Sí. ¿Y qué? Y pues yo iba orando y de repente llegamos a un pueblito y pues yo ya me meaba. Ya me hacía de la pipí, del miedo. Sí. Y yo ya me meaba. Sí, ya me hacía de la pipí y en eso dice, se empieza a quedar dormido uno. Yo dije, abro la puerta, ¿qué hago? Pero dice el de enfrente, estacionate ahí. Y yo así, con bien alto miedo, y dije, pues, ¿a dónde? Y se orilla, y le dice al que estaba dormido, bájate. Y me volteaba y me dice, bájate. Y yo, pues, me bajé bien rápido. Y se fueron con mis cosas. ¿Con tus cosas? Sí, se van. ¿Qué traes tu laptop? No, traía nada más, pues, las cosas de la escuela.
Y traías tus cosas, y no te las traías aquí. O sea, las metieron a la cajuela. No, pues, o sea, me bajé rápido, no me bajé con mis cosas ni nada. O sea, no agarraste tus cosas. ¿Por qué? No sé. Las cosas, yo bien Y preocupada. tenía una mochila bien chida, la verdad. Sí, me acuerdo. Y después ya nada más me fui a comprar un maletín. Pero después de eso fue que empezó todo... La ansiedad. La ansiedad. Después de esas situaciones tan difíciles empezó la ansiedad. Pero tú en ese momento sabías que era ansiedad o que pensabas que era. No, yo decía que era miedo. Ajá. Era mucho miedo. Ujú. Y me acuerdo que de repente me quedaba en Morelia en la casa de mi primo y me decía, es que me tengo que ir a hacer la tarea. Y yo, no, por favor, En la casa no de me tu primo. dejes. Ujú. No me dejes, en verdad, te lo ruego, te lo suplico. Te pago. O decía, es que tengo que hacer una tarea y no sé qué. Y yo llorando le decía, no. Y me acuerdo que una vez le dije, no se vayan, en verdad, quédense aquí. Y yo me aguanto. Pongan música y hagan lo que quieran y hasta griten. Y yo estoy acostumbrado a dormir así. Ujú. Pero no se vayan. Y dijo, órale pues. Ujú. Y eran las 12 de la noche. Y yo me estaba apenas conciliando el sueño cuando me dice, me tengo que ir, Lalo. Y yo llorando le dije, no, enfrente de sus amigos. Me dije, no, por favor, no te vayas. Ujú. Y en verdad yo les invito hasta de cenar, pero no se Te vayan. amo. Y yo estaba llorando. Sí. Y me acuerdo que eché una mentirita piadosa. ¿Qué dijiste? Si me está viendo uno de mis mejores amigos. Me acuerdo que esa vez me daba pena decir que tenía miedo. Ajá. Y yo estaba en pijama. Y le marco a mi amigo y le digo, oye, se llama David. Ajá. Le digo, oye David, fíjate que salí a la tienda y dejé emparejado y el viento cerró la puerta y la llave está dentro. Y te fuiste con él. Y me fui con él. Y sí fue por ti. No, yo me fui en un taxi casi a la 1 de la mañana y mi amigo, vente Lalo, vente. No pasa nada, vente aquí, quédate. Ajá. Pero pues nunca me preguntó que por qué llegué en pijama, pero nunca me preguntó por qué llegué con ropa en una mochila. Oye, sí. Y yo, porque al día siguiente iba a ir a la escuela, obviamente tenía que Ajá. llevarme ropa. Y me acuerdo que esa vez yo iba pensando, si me dice por qué traía ropa, yo le voy a decir que tenía una mochila con ropa en la casa de un amigo y así. Y pasaste y no sé qué, no Ajá. te dejó quedarte ahí. No, y pues porque yo tenía miedo de decirle que tenía miedo. Porque, Más bien pues, pena. Pena. Ajá. Porque ¿cómo vas a decirle a una persona que tienes miedo? Ya eres una persona de 22 años, ¿no? Sí. Un sí, hombre sí. y hay tantas mujeres que se quedan solas estudiando porque tú vas a tener miedo. Sí, entonces en ese momento tú te diste cuenta, bueno, empezó como que un montón de miedo y Ajá. miedo como irracional o como. Sí, me imaginaba cosas. Ujú. Siempre pensaba que me perseguían, que alguien estaba vigilándome. Ujú. Era tanto mi miedo o mi ansiedad y que yo, como cuando eres niño chiquito y va una señora grande y te le pegas para pensar que vas con ella. Ajá, y luego eso también empezó a provocar como problemas como en tu cuerpo, ¿no? Problemas de salud. Ujú. Siempre que me daba la ansiedad yo corría y decía, es que tengo que irme al hospital, me voy a morir. Ujú. Y pasé por un montón de doctores, por un montón de pruebas y los doctores, no tienes nada, estás Ajá. bien. Pero ¿cómo? Si veme, ¿cómo tiemblo? Ajá, sí me acuerdo que hasta te tomaste como radiografías a la cabeza. ¿Cómo Unas se dice? electroencefalogramas. Ajá. Y todo salía bien. Sí, Todo sí, siempre sí. salía bien y yo decía, pero es que en verdad tengo algo. Tengo algo y no sé qué es. Ajá, pero en ese momento no se hablaba mucho de la ansiedad, no se hablaba mucho del miedo, Ujú. solo se hablaba acerca de la ansiedad y la depresión solo era como miedo. Ujú. Y me acuerdo que una persona me dijo, ya no seas marica, Ujú. ya enfrenta tus miedos y lánzate. Y yo, no, es que no entienden. No entienden cómo porque a eso. veces estaba dormido y a veces me despertaba y, ay, me voy a morir. ¿Qué me Como está que pasando? ataques de pánico. Ajá. Ujú. Me daban ataques de pánico bien feo. Ujú. Y yo no sabía qué hacer y solo y le marcaba a mi tía y a mi mamá a veces y así. A veces una, a veces otra.
y por favor oren por mí que me voy a morir, ayúdenme, no sé qué me está pasando, tengo mucho miedo. Y para mí era un martirio irme a Morelia, pero feo. Y luego eso afectó a la escuela y a un montón de cosas. Eso afectó a la escuela. Eso afectó a la escuela porque yo me iba temblando a Morelia. Yo veía a las muchachas de la iglesia y decía, ¿cómo es que ellas no tienen miedo de irse? ¿Cómo es que no tienen nada de miedo? Ajá. Son mujeres y están más chicas y yo... Teniendo miedo, ajá. Y me iba y todos iban platicando bien a gusto y yo iba temblando así. Porque yo siento que la ansiedad y el miedo te da como el ¿cómo se llama? Como el tembleque. No sé, sí, te sí, tiembla sí. porque estás muy tenso de los músculos. ¿Y cómo te diste cuenta que era ansiedad? Tengo una prima que es psicóloga. Y entonces te ayudó. me ayudó. Yo le digo la pizza. Le digo a ella que la pizza y le da mucha risa porque me invitó a una pizza. Yo estaba que ya me moría y me dijo, lo que tú tienes es ansiedad. Es el miedo al futuro, es imaginarte cosas que no van a pasar, pero es luchar contra tu propia mente. Sí. O sea, la ansiedad empieza cuando tú empiezas a luchar contra tu propia mente. No luchas contra nadie, sino contra ti mismo. A veces da ansiedad por el miedo al futuro, a qué voy a hacer con mis hijos, a qué voy a alimentar, cómo voy a pagar las deudas, qué pasa si me da COVID. De hecho, estuve leyendo un artículo que decía que la mayor parte de las personas que murieron por COVID fue por ansiedad. Fue por miedo. Y es que en verdad el estrés, o sea, el cuerpo Dios lo hizo tan perfecto que genera como una manera de defenderse del estrés que nos daña a nosotros mismos, o sea, es porque el estrés y el miedo, la tristeza, de verdad enferman el cuerpo. Sí, y déjame te cuento que sí me afectó en la universidad, porque yo ya no iba. Le llamaron a mis papás que porque yo ya no iba a la universidad. Y pues yo les decía, es que ya no quiero ir, en verdad, me encerraba en el baño a llorar y cuando salía yo veía las caras de mis papás así como, ¿qué hacemos? Como preocupados, como tristes también porque yo ya había luchado tanto tiempo con ellos por la universidad y de repente se va. Porque fue un reto para mí entrar a la universidad que entré por lo económico y eso, y de repente en el 6º semestre ya decir no voy. Y me acuerdo que por mucho tiempo me fui a Morelia así temblando, me bajaba y rápido a la combi, a la combi que fuera. O sea, tomaba 3 combis porque en los carros me sentía seguro, pero caminando, ¿no? Y un día íbamos con mis papás y eso está chido, porque de aquí empezó a cambiar todo. Como la pregunta de verdad si quería ser sano. El podcast pasado, yo le dije a su papá, yo ya no voy a ir. Soy muy bueno vendiendo, soy una persona que pueda salir adelante y que va a ganar más que un ingeniero, no siendo ingeniero, y lo voy a lograr, van a ver. Por favor denme la oportunidad. Y yo llorando y veía a mi papá así con la cara así como muy desanimado, y mi mamá triste, y volteé a mi mamá y yo llorando y me dice, pues está bien, no vayas. Pero yo doy gracias al pastor que yo llegué ese día con el pastor y le digo, pastor, haz de cuenta que es como si trajera una piedrota así y de repente la suelta. Y yo llego con el pastor y le digo, pastor, porque el pastor me echaba a raír a Morelia. Ya platiqué con mis papás, no voy a ir a Morelia, en verdad, qué bueno. Ya no voy a la universidad. Ya no voy a ir a la universidad. Ya voy a poner un negocio, yo creo que mañana vamos a surtir y todo. Y el pastor me dice, está bien. Y se va a platicar con mis papás y yo con mis amigos. Pero el pastor me dice, oye Lalo, no quiero ir solo yo tampoco a Morelia, ¿por qué no vas conmigo? Y no sé cómo lo hicieron para subir mis maletas y mis llaves sin que yo me diera cuenta.
Pero ya iba yo bien feliz, bien quitado de la pena. Porque ya no iba hacia la Porque ya no iba a la escuela, o sea, iba a acompañar al pastor, pero iba a regresar a casa donde me sentía seguro. Sí, sí, sí. Y después podemos platicar más a fondo de las cosas, pero cuando íbamos como a la mitad del camino, el pastor me dice, oye Lalo, yo sí, pues, te voy a dejar en tu casa, vas a bajar tus maletas y vas a platicar con Dios ahí en tu cama. Ajá. Y es como si el pastor hubiera visto mi piedra que había tirado Y te la quitó otra vez. y me la puso otra vez en medio camino. Y yo, no, pastor, es que yo ya platiqué con mis papás. Yo ya sé, yo ya tengo paz, véame. No, y dice, no, sí te voy a dejar ahí. Y dice, voy a dejar a Pablín y bajo por ti. Ajá. Y yo, pues, me dejó ahí. Sí. Bajaron mis maletas y yo viendo la casa así dije, pues voy, pues ya que ya estoy aquí, Ajá. no me iba a quedar afuera. Ajá. Y subí a mi casa y dejé las maletas en la entrada y me senté en el sillón. Dije, Bien. yo no tengo nada que platicar con Dios porque yo platiqué con mis papás. Ajá. Entonces el pastor ya sabe la respuesta. Sí. Y ahí sentado y 15 minutos y no llegaba el pastor. Y el pastor pues maneja bien rápido, ¿por qué no viene? Y le marco a Pablín y le digo, oye Pablín, ¿y tu papá? Pues ya se fue, hace como, no sé, 5 minutos. Ajá. Ahí se va. Dije 10, en 5 minutos llega aquí. Ujú. Media hora y no llegaba, 1 hora y no llegaba y le marco a Pablín, oye Pablín, ¿y tu papá? Pues no sé. Yo creo que se detuvo a pararse a comprar algo. Sí. Y como a la hora y media yo empecé, ya se fue el pastor. Ya me dejó aquí abandonado, no, y yo bien enojado, yo decía, ¿por qué? Sí, ¿dónde está todo lo que predica? ¿Por qué me timó? ¿Por qué me dejó aquí? Sí. En ese momento de angustia yo estaba tan enojado con el pastor. Yo estaba muy, pero muy enojado. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y pues obviamente me daba miedo irme de mi casa a donde tomaba el autobús. Sí. Y no me fui. Agarré mis cosas, las aventé dentro de mi cuarto y me acosté. Y yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo ya había platicado con mis papás? Uh-huh. Y le marcaba al pastor y nunca me contestaba. Y pues entonces nunca fue por ti. Me ayudó a ser valiente, nunca fue por mí. Pero eso te ayudó, fue como un empujón, ¿ok? Sí. Y ahí te diste cuenta en tu casa que dije, bueno, pues ya voy a regresar a la universidad. No, en ese momento yo dije, mañana me voy temprano a la universidad. Mi alarma sonó a la hora que me paraba para ir a la escuela. Ajá. Y me paré y dije, ya estoy aquí. Pues me voy a la universidad y me voy más tarde a mi casa. Ajá. Sí. Y desde allí todo empezó a cambiar. El pastor me marca al día siguiente y me dice, ¿qué pasó, Lalillo? ¿Te vas conmigo o qué? Y yo ya me quedo aquí, pastor, ya lo veo el domingo. Sí. Pero en ese momento ya no sentía nada de fe contra el pastor. Y fue como cuando... Como un empujón. Ajá, como cuando te enseñan a nadar y te avientan para que tú aprendas, ¿no? Ay, no me gusta eso. Ay, no me gusta eso. Y yo en ese momento estaba muy enojado. Pero tuve que ir a 2 encuentros. Sí, no, pero yo creo que pues nos vamos a alargar un poquito, pero podemos terminar este podcast y hacer segunda parte para que nos cuentes ahora cómo fue que saliste de ahí. Okay. Porque esto es cómo estuviste y cómo lo viviste, y yo sé que para muchos jóvenes tal vez lo están viviendo, y que puedan saber que no son los únicos. Solo quiero decirles a las personas que están pasando por la ansiedad o por la depresión es que no están solos. Exactamente. Cuando estás en la ansiedad y en la depresión sientes que no estás con nadie. Uh-huh. Que nadie te ve, que todos te juzgan. Porque yo sentía que todos me decían que era un miedoso. Y que todos. Pero en realidad nadie te entendía. Nadie me entendía. Pero Uh-huh. en realidad eran cosas que yo me hacía porque volteando a ver el pasado yo veía las caras de mis papás, de mis líderes preocupados por mí. Ajá. De mis tíos, de mis pastores. Había gente que te rodeaba que sí te... Pero yo me alejaba. Yo me alejaba y quiero que sepan que no están solos. Y les voy a decir cómo fue que salí de eso. En el siguiente podcast. Uh-huh. Es como cuando tú quieres saber cuál es la pastillita secreta para que se te quite la enfermedad. Como que cuando uno está en la depresión, lo que busca es, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué hiciste tú? Pero es algo lo muy van padre. a saber en la siguiente.
Y pues solo quiero decirles que no están solos, que tienen familia, que tienen iglesia, y que hay más personas, no eres la única persona que estás pasando por esto. Exactamente. Hay muchas personas que están pasando, a lo mejor en lo que yo lo pasaban millones de personas, y lo que tú estás pasando ahorita, millones de personas lo están pasando, y a lo mejor hasta peor. Y que no estás solo porque tú no te dabas cuenta de que en realidad había un montón de gente alrededor de ti. Mucha gente. Mucha gente. Yo. Sí, pero hasta te dice a un lado, perdona, amor. Te amo. Te amo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast y espero... Nos vemos en el siguiente podcast, casos de la vida real, lo que callamos los hombres. Lo que callamos los ansiosos, los que vivían en ansiedad. Ya no. Ya no es prietos en aprietos, y uno es prietos en ansias. En ansiedad, sí. Nos vemos en el siguiente Los podcast. queremos mucho. Y mándenos preguntas si quieren saber algo. Sí. Y escríbanlas y Las reaccionen. contestamos en la siguiente. Las contentamos. Bye.